Esto fue el primer y tal vez último viaje con ácido al que me enfrento. Todo ocurrió un 25 de diciembre de 2021. Me encontraba solo debido a que mi esposa y mi hija estaban fuera de casa, pues estoy actualmente residiendo en otro estado debido a cuestiones de trabajo, lo cual me ponía muy triste estar lejos de mis seres queridos. Una madrugada de octubre, antes del viaje de ácido, me encontraba en el trabajo revisando unas fallas y se me acercó un supervisor con el cual tengo una buena amistad y confianza. Me ofreció fumar un cigarro de marihuana al terminar el turno. Al amanecer, nos fuimos a la casa donde rentaba, la cual compartía con un roomie o compañero de cuarto, y esperamos a que saliera a trabajar debido a que no le agradaba la idea de las drogas. Fue una experiencia agradable, pues soy muy sensible a este tipo de sustancias como el alcohol o la marihuana. Entre toda esta charla mencionamos alucinógenos, lo cual ya había escuchado hablar hacía mucho tiempo, y él me compartió su contacto para poder conseguir algunas dosis de LSD. Pasó el tiempo y me había hecho con un departamento propio, justo cuando las 3 dosis de este famoso ácido llegaron. Llegó el gran día esa tarde de diciembre. Mientras me preparaba para tomar el ácido, le preguntaba a un ex compañero de la universidad cuál era la forma correcta de consumir el pequeño cartón. Me comentaba que pusiera música, quizá una película o lo que sea que hiciera el ambiente más agradable. Seguí sus recomendaciones mediante audios y mientras hacía eso, puse el cartón sobre mi lengua aproximadamente unos 15 minutos, lo cual fue un gran error, pues al final me sugirió tragar el cartón y de preferencia que fuera una fracción de la pieza. Entonces empezó la preocupación, pues me comentó que había una sustancia semejante al LSD con ciertas características y una de las más importantes es que tenía un sabor diferente. Comencé a tranquilizarme porque la dosis fue ingerida alrededor de las 16 horas y ya había transcurrido 1 hora aproximadamente. Decidí fumar un poco de marihuana para pasar la tarde, pues por un momento me sentí estafado por la sustancia, ya que no ocurría nada. Sin embargo, empecé a notar colores intensos durante ese atardecer. Los detalles en las paredes y objetos, el polvo del suelo, se movían con patrones de color tornasol que cambiaban de forma constante. La música que tenía era de Pink Floyd y se escuchaba perfectamente. Por unos minutos fue una experiencia agradable, tanto visual como auditivamente. Pero los efectos se hacían cada vez más intensos. El placer se fue alejando y empezó el terror. La marihuana y el ácido se hicieron más fuertes. La cabeza comenzaba a procesar demasiado rápido. La música se hacía demasiado lenta. No distinguía el paso del tiempo. Y lo peor era la sudoración excesiva y una taquicardia intensa. Sentía una presión muy fuerte en el pecho y no podía tranquilizarme. Trataba de comer algo para bajar el efecto un poco, pero no funcionaba. O cambiar la música de YouTube en la computadora, pero era difícil siquiera escribir. Los temblores en el cuerpo me impedían realizar cada acción. La culpa me invadía y me sentía demasiado responsable de ese viaje, para el cual no estaba mínimamente preparado, pues todo fue por mera curiosidad. Era una sensación horrible, de muerte constante. No podía quitarme la idea de que perdería la vida, pues el corazón me latía demasiado. Empezaba a ver destellos y el cuarto donde estaba se estaba haciendo muy grande. Trataba de mirar en la ventana para distraerme y calmarme, pero era imposible. No distinguía a las personas, ni siquiera lo que me rodeaba. Traté de desnudarme, porque sentía que el cuerpo me quemaba. La sudoración no se detenía. Estaba desesperado y trataba de estar consciente el mayor tiempo posible, pues me pasó por la cabeza acabar con este sufrimiento. Un suicidio.
pero esperé la oportunidad de llamar a un equipo de primeros auxilios. Todo fue imposible. Tenía miedo de tomar el teléfono y llamar. No sabía cómo hablar. Hablaba conmigo mismo y me alejaba cada vez más de la realidad, mientras el pánico me invadía. Caí en la cuenta que esto no era LSD, sino esa sustancia que me mencionó mi ex compañero, llamado NBOME. La última opción que me quedaba era mirar algo para distraerme, como una caricatura o película. Decidí ver el anime de JoJo's, del cual no entendía lo que sucedía, pero las paletas de colores llamativas y los sonidos me mantenían mirando fijamente la pantalla. Y así pasaron las horas, hasta que por fin a las 6 de la mañana estaba en bajada, exhausto, asustado y confundido. Fueron casi 12 horas de paranoia y confusión que aún recuerdo, las cuales me abrieron una puerta que me mostró una forma distinta de ver el mundo, donde el humano es bastante frágil, tanto física como mentalmente. Una experiencia inolvidable, donde más que un psicodélico se sentía como un veneno potente. No le deseo un mal viaje a ningún psiconauta. No caigan en ese horizonte de eventos que los sumerge en la oscuridad profunda. Miren y midan bien lo que consumen. Llevaba años sin fumar marihuana, 2 para ser exacto. Estaba sentado en mi silla, jugando un juego popular pero antiguo, sintiéndome triste y derrotado en una tarde de enero. No había ingresado a la universidad porque se me dificultaba recordar las cosas. Como era costumbre en mí, me sentaba a jugar en las tardes después de comer, cuando por la puerta entra mi hermano, quien es unos años menor, con unos cuadros de LSD en la mano. Me dice: «Mira lo que tengo, ya lo probé y se sintió increíble». Le dije que hoy la compartiera conmigo y que la siguiente vez le compartiría yo. Él estuvo de acuerdo. A las 8 p.m. nos dirigimos al cuarto, que estaba en el tercer piso. Nos encerramos y después de hablar un rato, nos decidimos a comer los cuadros de LSD. Estaba temeroso pero listo para comprobar si al menos podía sentir otras cosas, además de tristeza y desánimo. Medio cuadro yo y medio cuadro él. Me senté a esperar mientras miraba YouTube y a los 15 minutos sentí como si hubiera fumado marihuana y estaba muy relajado. Miraba patrones coloridos en la pantalla y aparecían formas geométricas en las caras de las mujeres que seguían Instagram. Nunca me había sentido tan bien. Me dejé llevar y me relajé con una sonrisa en la cara. Luego de un par de agradables minutos, empecé a sentir que mi hermano me estaba mirando. Sabía que me había criticado antes con mi madre y estaba seguro de que al menos una vez me criticó en su mente mientras pasaba el rato conmigo. Estaba enojado y no quería para nada hablarle. Paso de sentir enojo a incomodidad en algunos minutos. Ya era difícil para mí mirar la pantalla y de reojo verlo sentado en la cama mirando el celular. Sentía mucha ansiedad. Los ruidos empezaron a ser más fuertes y claros. Me abrumaban. Podía escuchar conversaciones de personas en la calle y sentir su molestia. Empecé a sentirme paranoico. Ya no podía más con esta experiencia desagradable, pero no podía decirle a mi hermano que me sentía mal. Yo era el hermano mayor. Se supone que yo debo mostrar fortaleza. Así que lo aguanté. Abrumado por todo y sintiendo que mi cabeza se iba a romper en dos como lo haría una hoja de papel, tomé mi silla y la puse en un rincón del cuarto en el que no podía verlo a él ni él a mí. Una vez ahí, me decidí a luchar con la experiencia e ir directamente a la cima del viaje. Con miedo, apoyé la cabeza, cerré los ojos y empecé a girar. El corazón me latía rápido y yo tenía mucho miedo de morir.
Aparecí flotando en un vacío enorme. Me quedé ahí unos segundos impactado de no poder ver mis brazos ni piernas, pero sí sentirlas. Mirando hacia adelante, un gran trozo rectangular del vacío empezó a deshacerse, y del otro lado se podía ver la habitación. Era como ver a través de mi frente. Supuse que estaba en el centro de mi propia cabeza. El rectángulo se convirtió en una pantalla de cine y comenzó a pasar momentos de mi vida, algunos que hasta ya había olvidado. Luego de eso, empecé a sentir que subía más el efecto. En un segundo eran las 9 a.m. y en el otro eran las 11 p.m. El tiempo se mezclaba con los ruidos y los patrones. A los pocos minutos ya no podía con todo lo que pasaba en mi cabeza. Me sentía como un niño arrinconado con cara de preocupación, en posición recta, con los brazos pegados al cuerpo, sintiendo la cabeza, mientras todas esas voces le gritaban y le atacaban verbalmente. Tenía ganas de llorar y ponerme en posición fetal en esa silla, pero hacerlo sería demostrar debilidad ante mi hermano, y yo no podía hacer eso, así que no lo hice. Me levanté para ir al baño. Fue muy rápido, no recuerdo cuándo, pero volví y me tiré en mi cama con la finalidad de dormir y hacer que todo esto acabe. No pude dormir. Ahora estaba peor que antes y me sentía con más ansiedad, así que me levanté procurando actuar normal, a ver videos de YouTube. Nada de lo que veía normalmente me llamaba la atención. Le di clic a una pelea de box. Era la de Maidana versus Mayweather. Viendo esa pelea comencé a analizar, sacando conclusiones y teorías de cómo llegan ahí esos boxeadores. Cómo prefería que gane el argentino, porque sentía una extraña conexión. Cómo Maidana pudo tener tanta disciplina y decisión para salir del fondo. Cómo entrena tan duro Mayweather para ser el mejor. Cómo esa guardia le funciona tan bien. Y si usan el control mental para volverlos mentalmente invencibles, como lo dijo Mike Tyson. Terminé de ver la pelea y fui a tomar una sopa. Me sentí mejor y empecé a disfrutar del resto del viaje. Al día siguiente estaba confuso, pero 100 veces mejor. Esa fue la primera mala experiencia con LSD que tuve. La segunda fue peor. Yo empecé con la marihuana. La primera vez que probé fue de la morada. Recuerdo que la fumé hasta desgastar mis pulmones. Ese viaje fue una locura. Vi imágenes surrealistas. Luego se volvió una adicción. Lo dejé por mi familia, recaí, pero iba todo bien. Lo fumaba y me sentía bien, me sentía de lo mejor. Sin embargo, después de un tiempo, dejé de sentir el efecto y lo dejé. Dejé pasar un periodo y lo volví a probar para recordar cómo se sentía. Recuerdo que en ese viaje podía sentir a mis órganos trabajando y veía pasar el tiempo. Seguí consumiendo. Días después fumaba y veía cómo todo pasaba en cámara lenta. Me sentía un ser divino. Creía que podía controlarlo todo. Luego ya no volví a sentir esos efectos. Un día salí a hacer ejercicio con unos conocidos y fumé mientras entrenaba. Mientras lo hacía, escuchaba cómo hablaban a mis espaldas, tirándome mierda. Después de eso, cuando fumaba me sentía raro, veía a mi alrededor y notaba que la gente me miraba y criticaba. Sentía que me miraban y querían hacerme mal. Poco a poco, esa paranoia se volvió muy diaria en mi vida. Luego llegaron los nervios, unos nervios que no podía controlar. Ya han pasado 8 meses y no sé cómo curarme. A veces quisiera matarme y salir de este sufrimiento. No sé qué hacer. Quiero dormir para jamás despertar. No sé cómo curarme. Mal viaje con alcohol, anfetamina y marihuana. Siempre me ha gustado probar cosas. Soy una persona ansiosa y de baja autoestima.
Mi primera experiencia alucinante fue con marihuana y chocolates. Fue normal, soportable. Después de ver cómo mi papá casi nos mata una noche, fui a lo de mi amigo a las 10 a.m., llevé cerveza y fue todo normal. Él preparó un porro con hierba. Para mí algo normal, ya lo había hecho muchas veces. Bebimos primero las botellas de cerveza y después fumamos la hierba. Sentí como si prendiera una menta dulce. Eso no era hierba sola. Él no me había dicho nada. Después de pegar unos soplos, pasó lo inesperado. Enloquecí. Mis oídos se cerraron completamente. No escuchaba nada. Me gritaba en la cabeza una voz sin cesar. Empecé a tragar crema dental y en el espejo me perdía con mi mirada. Quería poner música en YouTube, pero no podía escribir. Fue imposible coger el mouse. Después de 5 minutos me desplomé en la cama con vómitos excesivos, pero no bajaba la loquera. Él me decía que debía irme, que no sabía qué hacer conmigo. Al salir cogí una Biblia y las letras se derretían. Buscaba el perdón de Dios. Corrí como 10 kilómetros y llegué a una iglesia cristiana donde entré de rodillas. No sé en qué momento estuve tan sucio, siempre fui muy limpio. Entrar a la iglesia no mejoró mi situación. Hasta el día de hoy no sé cómo llegué a mi casa. Recuerdo que iba y me desplomaba para vomitar, acostado en plena calle. Llegué, me acosté y mis padres fueron a mi habitación. Mi padre entró y me ahorcó con la mandíbula desfigurada. Me escupió y me mordió. Todo esto fue una alucinación. Mi padre estaba triste en la sala. Lo único que hizo fue taparme. Al día de hoy soy un hombre que no consume nada. He quedado con ataques de pánico y tengo guardada clonazepam por si el ataque es muy fuerte. Quisiera contar esta historia que pasó hace unos meses. Había probado mi primer brownie de marihuana. Saliendo de la escuela, consumí una porción que según yo era poco, menos de la mitad. Cuando caminé hacia mi casa, noté que mi madre me miraba raro. Últimamente la había fumado después de la escuela. Cuando llegaba a casa, tenía los ojos rojos, y ella me decía que me cortara el pelo porque se me picaban los ojos. Pasaron aproximadamente 50 minutos en los que yo había consumido el brownie. Recuerdo que estaba cenando con mi madre y una amiga suya. Estaban hablando de un tema en específico. Entonces noté cómo prestaba mucha atención a ese tema. Sentía que lo estaba escuchando muy detalladamente, como si mi atención estuviera ahí. De pronto entré en un bucle en el que tomaba refresco porque sentía la garganta muy seca y la comida no se acababa. Después sentí un asco inmenso, con ganas de vomitar y querer ir al baño. Vi como un punto blanco volaba sobre mí y lo miraba con mucho detalle. Cuando volteé para seguir viéndolo, noté que miraba muy lento. Entonces las palabras de mi madre y su amiga se hicieron mucho más lentas. Yo no era consciente de mí mismo hasta que pensé en ese momento: ya estaré en el viaje. Ahí empecé a mal viajar porque estaba literalmente enfrente de mi madre. Empecé a sentir un dolor en el pecho, garganta seca y mucho sueño. Entonces me paré a dejar mi plato y mi madre, con voz rara, me pregunta si ya había acabado, porque había dejado comida. Ya no podía más. Quería responder, pero no podía. Mi mente pensaba mucho. Decía que dijera que sí, pero no podía hablar. Me iba de la realidad por 5 segundos y regresaba. Entonces le dije: sí, ya acabé. Pero sentí que estaba hablando con mi propio subconsciente y me asusté más. Empecé a caminar y todo era muy lento. Sentía que caminaba como un robot. Entonces subí a mi habitación porque me pegó un sueño muy profundo. Me acosté y la mente se me activó. Busqué mi celular y un amigo me había hablado para salir. Intenté disimular demasiado para que no me notaran que andaba drogado,
Pensé muchas cosas, como poner música para disimular. Según yo puse la música, pero en realidad no la había puesto. Yo hablaba conmigo mismo, con mi subconsciente. Finalmente decidí salir con mi amigo. Le conté lo que me pasó y él trataba de calmarme. Tenía otros 2 amigos que por alguna razón sentía que se estaban burlando de mí y se me quedaban viendo fijamente. Aclaro que todavía veía todo en cámara lenta. Pensaba cosas en mi cabeza y me iba por 5 segundos y volvía. Noté que se me quedaban viendo y yo me asustaba demasiado. Empecé a sentir la garganta seca una vez más y le pedí agua a uno de los vecinos. Mientras esperaba el agua, mi madre apareció. Traté de disimular, pero cuando habló, escuché su voz llorosa, lo cual me hizo sentir muy mal. Finalmente hablé y le dije, vámonos. En el camino de vuelta, me preguntó, ¿qué te pasa, hijo? Aclaro que aún me iba por 5 segundos de la realidad y volvía. Cuando volvía podía hablar. Le confesé lo que había hecho, porque sentí que iba a morir en ese instante, ya que me faltaba el aire y sentía que no respiraba. Cuando llegamos a casa, mis padres me miraron raro, con cara de decepción y tristeza. Me preguntaban por qué lo había hecho, pero yo estaba bloqueado. Ellos hablaban de que me llevarían al hospital. Yo lloraba. Mi madre intentó tranquilizarme, pero yo seguía viendo las caras de toda la gente que vi cuando salí. Una cara muy tenebrosa que se me quedaba viendo fijamente. Yo intentaba pensar en otras cosas, pero esa cara siempre estaba ahí. Pasaron unas 3 horas de lo sucedido y me dormí. Al día siguiente mis padres no me miraban igual. Sentía un desprecio y una decepción muy grande. Hablé con mi madre sobre lo ocurrido y ella lloró. Me sentí el peor hijo. Pasaron las horas e investigué cuánto duraba el viaje, porque aún me sentía raro, como si estuviese drogado. Cuando hablaba, mis palabras se escuchaban muy corridas y raras, como balbuceando. Pasaron semanas en las que yo sentía que el efecto no bajaba. Me empecé a asustar, porque pensé que me había quedado en el medio del viaje. Fue un tiempo en el que cambié mucho. Sentía mucho miedo y nervios por recordar esas caras tan horribles que vi. Sentí un gran cambio en mi personalidad. Tenía ataques de pánico y pensaba que estaba siendo perseguido. Escuchaba voces, se me iban las palabras, miraba fijamente a las cosas, hablaba con mi subconsciente. Todo era muy raro. Sentía que estaba en un sueño o que la realidad no era real. Hasta el día de hoy me sigo sintiendo que no soy yo y que a veces sigo drogado. Fue la peor experiencia que tuve y desde entonces no he consumido nada más. Eran finales de diciembre del 2020. A las 16 horas, un ex amigo, al que llamaré Judas, y mi mejor amigo que vive conmigo, al que llamaré Luis, decidieron quedar en casa. Estábamos deseando hacer ese viaje porque llevábamos meses planeándolo. Nuestro plan era beber una mezcla de hongo mágico camboyana con limón y mango. Lo hicimos así porque potencia los efectos. Cuando lo bebimos, no sentimos nada durante los primeros 20 minutos, solo un ligero ardor en el estómago. Tenemos la costumbre de pasar por un pequeño bosque de la zona. Luego de las 5 p.m. llegamos al bosque y sentimos el efecto de la mezcla de sentidos. El sonido de los pájaros distorsionado con el viento. Nos detuvimos a descansar y disfrutar del viaje. Judas empezó a actuar de forma extraña. Se quejaba de todo, de los insectos, de la oscuridad, de la música, de todo. Lo que suponía iba a ser una muy buena tarde con alucinaciones visuales y auditivas, se convirtió en una porquería por culpa de Judas. Decidí ponerle su banda favorita, Pantera, que solo lo hizo más molesto, hasta que Luis se enojó y mintió que tenía hambre solo para que Judas fuera a su casa.
El viaje fue horrible y sobre las 18:30 decidí pedir una pizza para comer en casa. Sin embargo, Judas no quiso y se fue. Luis y yo estábamos disfrutando del viaje tranquilamente, meditando, alucinando con las formas de los objetos y los colores, escuchando Led Zeppelin y divirtiéndonos mucho, hasta que sobre las 9 de la noche, Judas me llamó diciendo desesperado: «Lo siento, pero he tenido que denunciaros a mi madre». Su madre era policía y nos dijo que si no tirábamos nuestras plantas de marihuana y nuestros cartuchos de LSD, enviaría una orden de registro e incautación. En el mismo momento sentí un zumbido en el oído y todo lo que pensaba me daba miedo. Apagué el móvil y me aislé para calmarme. Luis tenía pensamientos suicidas y dijo que si le detenían se suicidaría. En ese momento me hubiera gustado ayudarle para relajarse, pero yo estaba tan mal que no podía andar. Estaba muy mareado y perdía la noción del espacio y me deslizaba en mi propia sombra. Tenía pensamientos oscuros. Quería asesinar a Judas y esconder su cuerpo en el bosque. Luis me dijo que me calmara. El mal viaje no pasó. La sensación en ese momento era que el suelo era la pared y la pared era el suelo. Mi visión periférica mostraba muchas curvas y cada vez que le preguntaba a Luis dónde esconderíamos la planta y las cartas, él pensaba y decía que las pondríamos dentro de una caja y las enterraríamos en el bosque. La planta la dejaríamos en casa. Decidí poner todos los muebles de la casa en las puertas y si aparecía la policía, escaparíamos por la ventana del lavadero. Empezamos a empaquetar ansiosamente nuestras cosas en una mochila y esperamos a que llegara la policía. Luis comenzó a rezar por Jesús toda la noche, diciendo: «Perdóname, Jesús, soy el hijo pródigo». Aunque soy judío, también dije mis oraciones. Después de 3 horas de pánico, nos dormimos. Y cuando nos despertamos por la mañana, estábamos sobrios. Decidimos llevarnos los paquetes de LSD al bosque y enterrarlos para cuando necesitáramos usarlos. Esta historia es de hace 2 años y aún así la policía nunca vino con una orden de registro e incautación. A causa de este episodio ya no hablo con Judas. Tampoco he consumido nunca hongos mágicos. No criminalizo a los que los consumen, pero te aconsejo que lo hagas con gente de confianza. Y recomiendo no intentar potenciar los efectos con mezclas. Hola viajeros, espero que estén bien. Les quiero agradecer a todos por las historias que me han enviado y que me continúan enviando y el apoyo que le dan al canal. Siento mucho no haber podido incluir todas las historias en esta compilación, pero lo haré en un futuro video. Muchas gracias y los veo en la próxima.